El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Rodrigo Bravo, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás, Connie? Juanma, muy buen día. Buen día. Oiga, muy bien, pues listo para analizar actualidad. No soy candidata, dijo Michelle Bachelet. Lo dijo, finalmente. Yo creo que hay dos peros en esa declaración, y eso según conversado con varias figuras del socialismo democrático incluso. Uno, el tiempo. Hace ya 2 semanas que vemos a la presidenta Bachelet muy desplegada en actividades públicas, algunas de ellas de campaña, como cuando reunió a los candidatos a alcaldes para entregar un documento de su fundación, y otras apoyando actividades públicas donde fue homenajeada, pero con figuras bien emblemáticas para la centroizquierda que van a la reelección, Iracy Hasler en Santiago y Tomás Bodanovich en Maipú. ¿Por qué a destiempo? Consideran varios, porque el simple hecho de la presencia de la presidenta Michelle Bachelet en actividad había generado algo impensado en el gobierno hace 3 semanas, que era poner el foco y empezar a hablar de la carrera presidencial en ese sector, con liderazgos que uno podría creer están abocados a otra cosa, porque uno no tendría por qué desmerecer que efectivamente tengan potencial electoral presidencial, pero como hoy día están en el gabinete muchos de ellos, buscando la reelección en la alcaldía, otros, es difícil que la gente y la ciudadanía los considere hoy día candidatos presidenciales. Camila Vallejo lo descartó, pero es una de las cartas. Janet Jara, otro de los nombres que ha sonado, ministra del Trabajo, una agenda Que no ha descartado. y más que nutrida su agenda, claro, pero ella siempre ha estado en el radar. Tomás Bodanovich, que también lo ha descartado, y ahora la presidenta Bachelet. Muy pronto, según el análisis que hacen en particular en el Partido Socialista, por 2 cosas. Uno, las acusaciones o lo que se había instalado y que había instalado bien, a juicio de algunos, en el oficialismo, la oposición, el intervencionismo. Si bien la época de campaña ya comenzó, pero la época de propaganda comienza en algunos días más a fines de este mes, y no hay indicios de intervención electoral ni del gobierno y en ningún caso de la presidenta Bachelet. Era un relato que podía empezar a generar algo de ruido. Y seguramente esto tiene que ver con que me imagino que la presidenta Bachelet va a seguir teniendo actividades. Y quizás el problema más clave, claro, que hay en el socialismo democrático es que varios sintieron que este era un tapón para otras figuras presidenciales. Y eso lo repiten conversando con figuras del PPD, del PS, de la democracia cristiana, que habían en algún momento anunciado o le habían dado el check, más bien, a una opción presidencial de la presidenta Bachelet. Entonces, con ese tapón, muchos decían, se va a poner muy difícil porque Bachelet, creciendo las encuestas, va a prohibir finalmente, sin quererlo, que otra figura logre tener un protagonismo. Y quizás todo esto, Connie, Juanma, tiene mucho que ver con el plan Toá. ¿Hay un plan detrás de la candidatura de Carolina Toá? ¿Qué sabemos del plan? Mira, yo creo que solamente juntar algunos hechos, además de la conversación que uno puede tener, donde siempre se da con ciertos nombres de figuras muy históricas de la Concertación, con algunos rostros más nuevos, que están detrás de esta candidatura y que tienen reuniones periódicas, en una casa ahí en Las Condes, que no vamos a revelar de quién es, pero se juntan habitualmente para poder analizar el escenario y ver qué posibilidades reales tiene Carolina Toá de tomar una posta presidencial. Yo creo que eso está bastante decidido, no solo por ese sector, sino porque la propia Carolina Toá, a diferencia de lo que decía cuando se le preguntaba hace un par de meses, hoy no cierra la puerta y de hecho el fin de semana plantea esta posibilidad de primarias para definir el candidato. No es que ella vaya a ser candidata, pero sí para definir el candidato y eso ya entrar en el área chica de la definición electoral presidencial. Pero además de eso, yo te decía, es cosa de juntar algunos hechos. La entrevista para mí dice mucho de Carlos Montes el día viernes en el diario La Segunda, donde definitivamente le da el visto bueno desde un sector importante del socialismo democrático para que ella tome un rol presidencial. Y Juanma, lo que conversabas ayer con Jaime Quintana, presidente del PPD, le pone plazos además. Jaime Quintana coincide en que Carolina Toá tiene todos los requisitos para ser una candidata presidencial y él dice algo así como, me podrás recordar tú mejor, no hay que hacerse el ciego y los plazos después de la elección de octubre son bastante más inmediatos de lo que muchos quieren. Claro, pues yo le preguntaba si había que resolver en enero, por ejemplo. Me decía, no, para lo más esperar la segunda vuelta a gobernadores. 17 de noviembre. Que es fíjate, noviembre. claro. 24 de Claro. noviembre. Sí, 24 de noviembre. Ahora, eso le pone un problema al gobierno también, Exacto. porque la ministra Toá, o sea, en el fondo, ¿qué pasa con la agenda de seguridad de aquí al 24 de noviembre? Y ese es el gran Y ese es un pero. problema grande.
Es un tremendo problema porque, como lo hemos dicho en otras oportunidades, basta con un hecho de connotación pública a nivel nacional para que la agenda gire lo suficientemente de manera potente en torno a la seguridad y en particular a las críticas que se le empiezan a hacer al gobierno. Los flancos que se abren son siempre los mismos. La agenda de seguridad en el Parlamento no avanza. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De oficialismo o oposición? La oposición dice: nosotros hemos aprobado las normas que están hoy día sobre la mesa, cosa que es cierta, pero también se han frenado varias otras por parte del propio oficialismo y por sectores de la oposición. No hay que olvidar que muchas de las propuestas aprobadas han tenido el voto en contra del Partido Comunista y sectores del Frente Amplio. Y eso es una realidad. Pese a eso, el gobierno ha logrado avanzar en algunos temas y ha tomado un rol protagónico Carolina Toá en ellos, pero la agenda está muy estancada, es verdad. Ahí hay un problema. Las medidas que pueda tomar el gobierno vía decreto, reglamento o directamente siguen siendo cuestionadas. Los planes Calle Sin Violencia y las operaciones Enjambre por los propios alcaldes han sido criticados y han acusado falta de periodicidad de este nuevo plan, que son estos enjambres donde se busca detener, fiscalizar para poder encontrar gente indocumentada o vincularla y poder hacerle un barrido a esas bandas que se sabe que operan en distintos sectores del país. Y con la crítica oficialista propia, lo decía en una entrevista ayer la alcaldesa Claudia Pizarro, faltan más de esas operaciones, de esos operativos, y sin eso vamos a tener problemas. Se instala otra gran crítica, que llega al presidente de la República. Cuando los problemas saltan de la ministra del Interior y llegan al presidente de la República, el problema es mayor. Y la propia Paulina Bodanovich, presidenta del PS, plantea ayer que se necesita ver en una primera línea y de una forma distinta, en un rol diferente al presidente de la República frente a la delincuencia. Matiza sus dichos después, pero ya lo había dicho. Lo había dicho y había generado tal revuelo, porque lo tomaron como una acusación por sectores del Frente Amplio, que se empezó a provocar una disputa del rol que debe tomar o que ya ha tomado el presidente de la República en materia de seguridad. ¿Qué rol ha tomado? Es difícil descifrar, porque esta agenda, por supuesto que tiene que recaer en el Ministerio del Interior y la ha tomado Carolina Toá y Manuel Monsalve. ¿Qué podría hacer el presidente de la República? Me cuesta poder definirlo. Lo queremos ver mandando a las tropas a salir a patrullar. Lo hizo la semana pasada en San Miguel. Pero habitualmente, en operativos, comandando esto, me parece una ridiculez en algunos casos. Pero quizás donde sí puede y tiene toda la potestad para hacerlo es en agilizar ciertas propuestas o tomar decisiones en las cuales, por ejemplo, Carabineros vuelvan a tener más atribuciones y no solo quedarnos con algo que es bien importante, pero que el gobierno destaca a diario, que es el aumento de dotación y que por primera vez se rompe la curva en el descenso que había en inscripción de gente que quiere postular a Carabineros y por primera vez se logra dar vueltas a esa cifra. Basta con eso. Creo que el oficialismo declaró ya este tema como un problema más macro del gobierno y se instala. Y quien debe contenerlo por su rol es la ministra Carolina Toá. ¿Cuánto eso le pesa para poder ser candidata presidencial? Hay quienes dicen se aceleraron los tiempos y la salida de Carolina Toá tiene que ser antes de lo que muchos presupuestaban del gabinete si es que quieren emprender este rumbo. Mira. Así de desatado. Así es. Bueno, ese es el efecto de precipitar, porque es obvio que Michelle Bachelet no había dado la respuesta contundente que dio ayer por alguna razón. ¿Verdad? Un juego que era súper conveniente para el oficialismo, claro, pero que era un tapón para las aspiraciones de otras personas y la presión por que ese tapón saltara, bueno, derivó en lo que pasó ayer, digamos, pero tiene un efecto colateral importante en el emplazamiento que de ahora en adelante viene hacia Carolina Toá. Sí, yo creo que y en las definiciones que el gobierno va a tener que tomar y la complicación para la agenda, etcétera, etcétera. Ayer de inmediato surgieron también críticas internas, que es muy difícil compatibilizar ambos roles, ser candidata presidencial y dirigir la agenda de seguridad del país. Sí. Yo creo que no hay dudas de que Carolina Toá está enfocada y su énfasis principal está en la agenda de seguridad. Y quizás como pocos ministros del Interior ha tomado un rol protagónico porque por lo general queda solamente encauzado en la Subsecretaría del Interior. En este caso, el protagonismo yo te diría que es compartido, con un rol muy activo, visible y ejecutivo de Manuel Monsalve, pero también de ella como ministra del Interior. Sin ir más lejos, ha recorrido constantemente el país con esta agenda. Será con inauguración de cuarteles, de retenes, de comisaría, de lo que tú quieras, o con despliegue con la PDI, o con Carabineros, pero ella ha tomado ese rol importante.
Va a ser también suficientemente relevante para este tema la gira que hoy día emprende o que ya comenzó el presidente de la República, Gabriel Boric. Región del Ñuble primero, pero luego la Araucanía. Se espera que ahí el foco también principal tenga que ver efectivamente con la agenda de seguridad, que desde la Araucanía tiene un prisma y un cariz distinto. Ahí también ha estado presente la ministra del Interior. Estamos a cuántos meses ya del asesinato a 3 carabineros, del baleo a otro durante el fin de semana, de 8 homicidios. Es decir, la situación fácil no está, y la mezcla y el cruce de la carrera presidencial anticipada para algunos, pero necesaria para otros, en la moneda, puede traer consecuencias un poquito difíciles de dimensionar hoy día y que de alguna manera van a necesitar el respaldo organizado y ordenado de todo el oficialismo, lo que se ve difícil porque cada uno tiene intereses de levantar sus candidaturas, así como el tapón explotó finalmente y dejó el espacio para que surgieran otras voces. Ayer escuchábamos al presidente del Partido Liberal diciendo que, por ejemplo, Vlado Milosevic sería una gran carta en una primaria presidencial. Ya hemos escuchado el nombre de Gonzalo Vinter. Es decir, empiezan a surgir nombres que en muchos casos, Juan Maconi, tienen que ver con el interés y la intención de sobrevivencia de los partidos políticos para poder empujar una arremetida o un intento de quedarse con cupos legislativos parlamentarios en el próximo periodo. Ya, si la discusión en torno a levantaron una candidatura del Frente Amplio está zanjada, yo no sé, porque creo que también va a depender de cómo les vayan las elecciones de octubre, pero tampoco creo que tengan mucho espacio para volver a arriesgar lo que arriesgaron en la elección anterior, cuando recordemos que Gabriel Boric aparece como candidato de última hora, y ahí yo creo que ellos aprendieron una lección. O sea, la ha ido muy bien con Beatriz Sánchez, quedó tercera en la elección presidencial en ese momento, y ellos descuidaron el buscar o confiaron mucho en que Beatriz Sánchez iba a volver a ser candidata. Cuando se dieron cuenta tardíamente de que no lo iba a hacer, empezaron a buscar desesperadamente, porque Giorgio Jackson no cumplía la edad, no tenía el requisito, y levantaron a última hora la candidatura de Gabriel Boric casi de forma testimonial, porque aunque no te quieran decir de otra cosa, todos sabemos, quienes reporteamos ese tema, que no existía una convicción de todo en el Frente Amplio de que había alguna posibilidad de que le ganara a Daniel Jadue en la primaria. Entonces, cuando ganan y después ganan la presidencial, se dieron cuenta de que efectivamente es un sector político que tenía un arrastre, ya quedó dañado y salpicado por cuestiones como los escándalos de la Fundación Democracia Viva, en fin, pero lo que quiero decir es que saben el poder que tienen y por lo tanto no van a cometer el error de esperar demasiado. O sea, también terminado octubre, tienen que tener claridad respecto a quién va a ser su candidato. Y yo creo que ahí no hay mucho espacio a la especulación. ¿Y tu olfato reporteo, Juanma, te dice que el Frente Amplio llega con una carta primaria? Va a llegar con una carta primaria de todas maneras. Yo creo que todos, ¿no? O sea, Todos. no hay ninguna posibilidad de que el presidente, siendo el Frente Amplio, capitule en nombre del socialismo democrático, porque eso significaría que Gabriel Boric, una vez que deja la presidencia, va a renunciar al Frente Amplio y se va a ir al socialismo democrático. No, si hay primarias llegan todos. Y qué difícil ahí para Gabriel Boric, ¿quién es realmente el heredero? ¿El que tenga más posibilidades de ganar esa primaria o el del candidato al Frente Amplio? Que no necesariamente es lo mismo. No, porque el primero sería Tomás Bodanovich, el segundo sería Gonzalo Vinter. Dentro del Frente Amplio. Pero yo decía, imagínate que Carolina Toá es la que se vea mejor aspectada. Ah, tú dices, claro, no. Fue mi ministra, puede ser el presidente. Yo creo que es una buena pregunta, pero yo creo que el presidente va a actuar como presidente. Pero el socialismo democrático va a ir en una competencia en primaria con el Frente Amplio. Entonces el presidente va a hacer campaña por el candidato del Frente Amplio. Qué difícil, ¿eh? Interesante además. Se pone muy bueno esto. Muy bueno. Y me imagino que la Democracia Cristiana, el Partido Radical, que siempre sorprende con una carta de último minuto, PS y PPD, me imagino que se cuadrarán tras Carolina Toá, que yo no me acuerdo si es que en otros procesos electorales hablábamos con tanta anticipación de la presidencial. Tengo la sensación de que sí, y que todo el tiempo como que uno se le olvida y vuelve a activar lo mismo de años anteriores, porque la municipal sin duda, aunque le hayan tratado de quitar el peso desde todos los sectores políticos, marca una definición presidencial para el próximo año. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.